Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio en el cual ofrendamos nuestro corazón al Dios Todopoderoso. Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos la palabra de Dios, que es una palabra que es de Dios viva y es eficaz, así lo dice Hebreos 4:12, y es una verdad, es una fuente. Yo digo que la palabra es una fuente inagotable de verdad, una demostración de amor del corazón de Dios. Hoy venimos al encuentro de ese Dios de salvación, de ese Dios eterno que nos ama. Por amarnos primero, nosotros aprendemos a amar a Dios porque Él nos ama primero. Nuestro Dios nos renueva, nuestro Dios nos restaura, nuestro Dios nos da vida y vida en abundancia. Y hay un solo camino para llegar al Padre, y es por medio del Hijo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, y por medio de su muerte, todo aquel que lo confiese con su boca y lo confiese en su corazón, que es el Hijo de Dios, se le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Padre. En este día queremos colocar una vez más tu palabra que es fiel, tu palabra que es verdadera, tu palabra que es viva y eficaz. Hoy la queremos levantar, Señor, como ofrenda, como olor fragante delante de ti. Hoy queremos una vez más, Señor, que tu palabra nos hable, que nos permitas no solo ser oidores de tu palabra, sino permitas ser hacedores de tu palabra, y que tu palabra cause el efecto por el cual tú la estás enviando el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje de día de hoy, los dos cimientos. Y el cimiento, podemos decir que es la parte de un edificio que está debajo de la tierra y sobre la cual descansa toda la estructura de un edificio, de una casa. Un arquitecto o un ingeniero escribió cuál era el propósito de tener buenos cimientos. El arquitecto es un especialista en construcción, y aún algunos ingenieros tienen una rama donde ellos se especializan en construir, y ellos tienen como la autoridad para hablar en el tema, y ellos dicen que el cimiento es la parte básica, es soportar la carga de todo el edificio. Qué interesante. Una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie, mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Hablando de un edificio natural. Los cimientos, también son llamados bien construidos, mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante las calamidades como terremotos e inundaciones, fuertes vientos, o en contra de las inundaciones de los ríos, de los mares. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan la humedad del suelo y se filtre y se debilite la estructura. Cuando un edificio es construido con un mal cimiento, tiene todo el riesgo de que ese edificio se derrumbe fácilmente ante cualquier temblor, ante cualquier lluvia, ante cualquier viento, ya sea un fuerte viento. Pero cuando tiene un buen cimiento, aunque de igual manera tiene el riesgo, dicen los arquitectos y los ingenieros, de derrumbarse ante un temblor, ante una lluvia y viento, las probabilidades pueden variar dependiendo del cimiento de ese edificio, porque tiene un excelente fundamento. Lo más trágico cuando vemos que hay un mal cimiento en cualquier edificio, vemos es que las pérdidas que se pueden causar dentro de ese edificio es una pérdida humana. Las personas viven cada día bajo un edificio sólido, es decir, bajo un fundamento, pero la realidad es que aquellos que no viven bajo un fundamento sólido en su edificio pueden generar pérdidas humanas en ese edificio. Y quise comenzar con un concepto o con una descripción que encontré de especialistas de la construcción cuando describen qué significa un cimiento. Porque la Biblia, si usted me invita a abrir su Biblia, en el libro de
Mateo, en su capítulo 7, en los versículos 24 y 27, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, dándole un contenido de construcción a esta parábola, tiene mucha similitud como la puede describir un arquitecto o un ingeniero. Es decir, la evaluación de un edificio natural que usó nuestro Señor Jesucristo para describirlo, también puede tener una evaluación de un edificio espiritual. Y mire lo que dice la palabra. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando a nuestro Señor Jesucristo directamente, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Lo primero que podemos ver en esta parábola son los dos cimientos de los cuales el Señor Jesucristo comenzó a hablar. Y es interesante de forma general, si podemos analizarla de forma general, podemos ver dos cimientos, podemos ver dos hombres llamados uno prudente y otro insensato, podemos ver el cimiento de la roca y el cimiento de la arena, y podemos ver que los dos hombres, tanto el prudente como el insensato, fueron expuestos a la palabra de Dios y cada uno tomó decisiones diferentes en cuanto a cómo iba a edificar su casa. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a hablar de esta parábola en el capítulo 7, podemos ver el contexto de dónde estaba nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al final del Sermón del Monte y nuestro Señor Jesucristo concluye una parábola conocida con el nombre de los dos cimientos. Así la denominó el Señor, dos cimientos. Así concluye esa predicación, por decirlo de alguna manera, que él tuvo en el Sermón del Monte. Hasta este momento podemos ver en el contexto de su predicación que nuestro Señor Jesucristo había hecho una exposición magistral, clara, precisa de las leyes, de la ley y los profetas. Había declarado una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales los hijos del reino de Dios teníamos que vivir. Ahora nuestro Señor Jesucristo termina recalcando la importancia de llevar a práctica todos los principios bíblicos, así como las consecuencias de la desobediencia, las bendiciones por la obediencia. Es decir, después que él hizo una predicación en el monte, la resumió donde, como hablarle a la multitud, y él sabía que dentro de esa multitud habían personas que habían escuchado la palabra y se habían convertido en hombres prudentes, y habían otras que seguían siendo hombres insensatos, y que cada uno de ellos, después de haber sido expuestos a la palabra de Dios, nada más y nada menos por nuestro Señor Jesucristo, así como nos llega la palabra hoy, porque en hebreo dice que la palabra es viva y eficaz, es decir, la palabra quedó viva, así como el Señor la expuso en el monte para aquellos en aquel momento en la antigüedad, así está siendo expuesta para nosotros. En el versículo 24, en el capítulo 7 que estamos desglosando, el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Y qué interesante, todos tenemos dos oídos para escuchar las palabras, tenemos como la misma oportunidad de ser expuestos a lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. La diferencia de esto es que quien la hace, el Señor comparará a un hombre prudente, más y que incluso el hombre que es prudente, la prudencia lo lleva a una opción. Es decir, nosotros tomamos la fe por el oír la palabra. La fe es aumentada cuando oímos la palabra. Ahora bien, eso nos hace prudentes y yo diría que aún sabios. Y cuando somos prudentes y sabios regularmente, el primer paso es la acción para comenzar la edificación de una casa espiritual sobre la roca. Eso
Jesús comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. ¿Cómo comienza? Con las bienaventuranzas. Y un sermón se extiende hasta el capítulo 7, que es donde estamos llegando nosotros, a los 2 cimientos. Habla de diversos temas como la ira, desde el capítulo 5. Habla de diversos temas como el del divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos. El Señor habla de las limosnas, habla sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la riqueza, la ansiedad y sobre cómo juzgar a los demás. Es decir, el Señor nos habla de principios y valores cristianos, de temperamento para nuestro carácter, para nuestra personalidad, porque habla de las emociones, de la ira, habla de las ansiedades, también habla de principios de mayordomía, porque le habla de las riquezas, también habla cómo edificar nuestra alma, porque comienza a hablar en el capítulo 5 de la oración, de la importancia de la oración, de la importancia de la intimidad de tener con Él, de la importancia del ayuno, menguar para que Cristo crezca, los juramentos, el amor hacia nuestros enemigos. El Señor hace hincapié de la importancia del amor porque nos habla de que Dios es amor, incluso cómo podemos juzgar a los demás. Y cierra este sermón con una parábola que ilustra literalmente la vida del creyente, que escucha y hace caso a la palabra, y otro que escucha pero no hace caso a la palabra. Primero notaremos que Jesús usa esta ilustración al final de lo que ahora llamamos el sermón. Y nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué no comienza? Si vamos a hablar de construcción, ¿por qué el Señor Jesucristo no comenzó el sermón en el capítulo 5 con los 2 cimientos, que nos iba a dar la base de la construcción, y después nos hablaba de todos los principios y valores cristianos? Porque el Señor Jesucristo primero nos expone a la palabra, nos expone a su corazón, a lo que está el corazón del Padre, nos expone a lo como Él haría todas las cosas, y después Él nos permite a cada uno de nosotros, también nos expone al libre albedrío, y cada uno de nosotros tendrá la decisión de hacer como hemos escuchado en la palabra, o tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que nosotros creemos que nosotros deberíamos hacer. Es conocido que en este sermón Jesús da un discurso para sus discípulos sobre los beneficios de ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué beneficios tenemos? Y la responsabilidad, porque todo beneficio nos lleva a una responsabilidad. El Señor comienza hablando de los beneficios que tenemos por medio de Él y por medio del reino de Dios al convertirnos en ciudadanos del reino. Pero esto, al convertirnos en ciudadanos del reino de Dios, del Dios Altísimo, traería la responsabilidad de cómo mantenernos bajo este reino. El sermón también incluye una serie de advertencias para los demás presentes, es decir, algunos quienes eran enemigos de Jesús y otros que estaban ahí para escuchar sus enseñanzas. Él sabía que tenía todo tipo de público en ese lugar y él trató de cubrir todas las expectativas de la audiencia. Al terminar de hablar en público, quedó con la opción o con la aceptación de lo que era empezar a vivir más de acuerdo a la voluntad de Dios, o cómo podíamos ignorar aquella estructura del reino de gobierno que el Señor nos estaba diciendo, porque cuando nosotros nos hacen una invitación a estar en un reino, en ese reino va a haber un rey, y ese rey tiene sus mandamientos, y dependiendo cómo nosotros nos mantengamos dentro de ese reino, nos vamos a convertir realmente en ciudadanos, y vamos a estar realmente legalizados o regidos o liderizados de alguna manera por el rey al cual nosotros seguimos. Y es aquí donde entra esta parábola. La palabra de Jesús, toda persona que es expuesta a la palabra, o es decir, que no está protegido, es cuando el corazón es abierto, queda al descubierto. Eso estar expuesto, estar al descubierto, no estar protegido, es lo que está a la vista, es decir, la palabra es expuesta, o sea, la palabra deja de estar protegida, porque el Señor nos da entendimiento, nos da discernimiento para entender su palabra, porque Él es el único que nos puede entregar esos remas de la palabra y darnos entendimiento y conocimiento de su palabra. La palabra puede estar protegida porque nosotros, al no entenderla, obviamente nosotros no vamos a poder aplicar la palabra, pero cuando el Señor dice que la persona es expuesta a la palabra, lo que
está diciendo es que la palabra ya no está protegida para esa persona, o la palabra está al descubierto de esa persona, o la palabra está a la vista de esa persona. En Santiago 1:22 dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y es uno de los principales retos que el Señor nos da. El Señor nos abre, nos expone a su palabra, y lo primero que nos invita es a que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir y que no nos engañemos, no vivamos bajo los preceptos que nosotros conocemos, sino para aquello que el Señor ha expuesto su palabra, y que esa palabra traiga un efecto transformador en nuestra vida. La Biblia dice que la palabra es lámpara para nuestros pies, es lumbrera para nuestro camino, y que lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud, y que la palabra endereza todo lo que pueda estar torcido. La palabra de Dios nos hace realmente una persona prudente. ¿Y cómo se define una persona prudente? El diccionario dice que una persona prudente es la que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades, y adecúa o se modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, es prudente, trata de no hacer cosas que les vayan a perjudicar. Ser prudente y muy práctico en cuanto a todo lo que hacemos es reconsiderar nuestros errores con humildad. De alguna manera u otra, podemos, al ser expuesto a la palabra, podemos ser prudentes y decir y reconocer con humildad nuestros propios errores, y tratar de no hacer de manera innecesaria algunos pasos que queríamos nosotros caminar, sino que hacerlo a la manera de Dios. La palabra carácter la quiero unir a la palabra prudente que el Señor está indicando acá, porque la palabra carácter viene del vocablo griego carácter, que significa grabador, y literalmente significa la marca grabada en una cosa que se distingue de los demás. Eso es lo que significa carácter. Estamos hablando de prudencia, de un hombre prudente, al cual le voy a unir la palabra carácter, y ya le voy a decir por qué, y que significa la marca grabada de una cosa que le distingue de los demás, y el carácter también significa una señal o una marca que se imprime, se plasma o se esculpe. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, en el sentido de la cualidad moral, se refiere al modo de ser peculiar y privativo de cada persona. Nuestro carácter se refleja en ese conjunto de rasgos y costumbres adquiridos por herencia, o por educación, o por nuestras relaciones de amigos, el medio ambiente y otras influencias. Eso es algo conceptual. Pero ahora bien, cuando decimos quién es un cristiano, ¿por qué? Porque el Señor nos está exponiendo esta palabra de los 2 cimientos ya al finalizar, a la finalización de su sermón en el capítulo 7, y aquí estos 2 hombres, tanto el que él llama prudente de manera comparativa como insensato, los 2 fueron expuestos a la palabra. Es decir, podemos decir que los 2 de alguna manera querían ser cristianos o son cristianos, y cristiano viene del vocablo griego cristianos, que significa pertenecientes a la vida de Cristo. Entonces, cuando el carácter, que es esculpir, que es plasmar, que es una señal, es unido al carácter de Cristo, el carácter cristiano es grabar o formar la vida de Cristo en el creyente a fin de reflejar a Cristo en cada acto, en cada acción, y nosotros vamos a cumplir el plan, el propósito de Dios que Él mismo ha marcado para nosotros mismos. Por eso es que el Señor termina con estos 2 cimientos, porque el Señor lo que nos está invitando es a tener el carácter cristiano que nos permitirá llevar la vida como Él la llevaría, reflejarlo a Él en cada acto, edificar y construir bajo un cimiento que nos permitirá ser marcados de tal manera, ser esculpidos de tal manera que podamos cumplir el propósito y el llamado por el cual hemos tenido. Para esto, el Señor ilustra una parábola donde habla de 2 personas. Y qué interesante, como la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, en la palabra lo dice, las 2 personas que el Señor hace un plan comparativo en estos 2 cimientos fueron expuestas a la misma palabra, tuvieron las mismas oportunidades, tuvieron las mismas enseñanzas. Solo se determinaba bajo la prudencia y el carácter cristiano que iba a determinar los pasos que cada uno de ellos iba a levantar su casa espiritual y aún su casa natural. Qué lindo el Señor. La primera, cuando hablamos del hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca. Y el Señor da una referencia, como lo comenzamos a hablar, cuando hablamos cómo los ingenieros describían
lo que era construir el cimiento, porque ellos hablaban que era importantísimo esa base, porque cuando viniesen catástrofes naturales, ese cimiento era el que iba a permitir que ese edificio no se destruyera. Y el Señor Jesucristo ya lo dijo en la Biblia, ya lo había dicho, y lo explicó de una manera magistral. Descendió una lluvia y los ríos golpearon la casa, pero esta no cayó. Con la diferencia de este cimiento, que aquí está haciendo referencia a un cimiento, a una roca que está representando a Cristo. La palabra que se traduce en este texto como prudente, para hablar de este hombre que vinieron los ríos, golpearon la casa, pero no se cayó, es un fronimos, la cual describe a una persona sabia y sensata. Es decir, cuando hablamos de una persona prudente, también podemos decir que esa persona es sabia y es sensata. Y cuando hablamos de un imprudente, podemos decir que esa persona entonces es una insensata y es un necio. Qué interesante los grados comparativos que el Señor puede dar, y de una manera u otra exhortativos y duros para nosotros como personas, porque usted y yo estamos expuestos a la misma palabra. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye. Es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor importancia. También esto es importante porque primero tenemos que tener los oídos espirituales abiertos a lo que Dios nos quiere decir. Porque si usted es sordo espiritualmente, aunque Dios le esté hablando a usted, si usted no presta atención a la palabra que Dios le está dando o no le da importancia, regularmente usted seguirá siendo un insensato o usted no está expuesto a lo que le dará las bases, los cimientos para que usted pueda construir. La roca definitivamente, ¿construir dónde? En la roca inconmovible, porque la roca inconmovible representa a Jesucristo y todo lo que Él representa como el reino de Dios. Lo que Él está ofreciendo a través de este sermón es la clave para vivir una vida segura en el sentido espiritual. Aunque siempre he pensado que el que sabe construir de manera espiritual, una cosa lo va a llevar a construir de manera natural. Si usted se maneja bajo los principios espirituales de la mayordomía en cuanto a las finanzas, si usted lee la palabra y usted se expone a construir de manera espiritual, regularmente usted va a sanar sus finanzas en la manera natural, en lo que usted palpa. Si usted construye o edifica sobre la roca, bajo un cimiento, su vida espiritual, regularmente usted va a ver en la vida natural, en su casa, usted va a tener los mismos cimientos de construcción, las cosas que usted realmente va a palpar. Porque nuestro Dios primero hace las cosas de manera espiritual y luego natural. Yo nunca he entendido cómo alguien puede decir es que él lo espiritualiza todo, ella lo espiritualiza todo. Yo no sé cómo recordarle a las personas que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y que Dios se encuentra en un reino que no es de este mundo, así lo dice la palabra. Es decir, primero todo nace en lo espiritual y después baja a lo natural, tanto lo bueno como lo malo. Antes que usted vea un desastre, una catástrofe, primero tiene que palpar, espiritualizar lo que está sucediendo para que usted lo pueda ver en el mundo natural. Aleluya. Es decir, si usted ve a alguien en pornografía, usted no tiene que ver el televisor y analizar el televisor, lo natural. Usted tiene que irse en el discernimiento espiritual y saber que ahí se está moviendo un espíritu de lujuria bajo una potestad llamada Asmodeo, que esté llevando a su esposo, que esté llevando a su hijo o a su sobrino o a cualquier persona a ver pornografía. Por eso es que no entiendo en qué momento nosotros podemos entender a Dios de manera natural y no de manera espiritual, aleluya. Porque cuando queremos hablar de las cosas espirituales de Dios, todo el mundo nos dice es que tú lo espiritualizas todo, o Él lo espiritualiza todo. No, podemos analizarlo de manera natural. No, si es conforme a la palabra de Dios y si es conforme al precepto del reino de Dios, primero lo tiene que hacer de manera espiritual y después de manera natural. Si usted tiene algún problema con alguien, primero debe solucionarlo de manera espiritual. Y cuando usted se busque las herramientas espirituales, eso va a traer una solución a lo natural. Aleluya. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, habla Jehová, habla Jesús. El hombre que construyó su casa sobre la roca es
este hombre se dio cuenta que la vida trae sus grandes tormentas y que sería mejor tener una base inconmovible. Porque el Señor Jesucristo nos está pidiendo que hagamos una base bajo los cimientos de la roca inconmovible que es Jesucristo, porque Él mismo nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Si nuestra base es la roca inconmovible que es Cristo, nuestra base, como Él venció la aflicción, nosotros podemos vencerla por medio de Él. Las personas, tanto usted como yo, que escuchamos y somos obedientes al mensaje de Dios, podemos tener la confianza, la determinación, que seremos sostenidos por el Señor durante nuestra vida. Podemos decir que Él es nuestro alto refugio. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Tú eres mi constructor, tú eres mi ayudador, tú eres mi protector, Señor. ¿A quién iré sino a ti? Oh, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti no quiero nada, Padre, aquí en la tierra. Así, Señor, viviremos de tal manera creyendo que Él nos sostiene de su mano derecha, de su mano de justicia, de su mano de favor. Él nos hará propicio a todo lo que estemos viviendo. Él también habló del hombre insensato, no lo hablo yo, el cual es aquel que oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. A este lo compara un hombre que edificó su casa sobre la arena. Hay dos diferencias, hay dos cimientos, aleluya, de tal forma que cuando descendió la lluvia, dijo nuestro Señor Jesucristo, los ríos y golpeó la casa, los vientos, esta se derribó y su ruina fue muy grande, aleluya. La arena vuela, la arena corre, se deshace, se hunde, no sirve como base de cimiento. El Señor Jesucristo nos está diciendo, si no construyes en la roca, tu casa se derribará. Tu casa natural y tu casa espiritual se derribará. Y cuando se derriba nuestra casa espiritual, se derriba nuestra casa natural. Aleluya. Si nosotros no tenemos nuestra casa en el cimiento, que es la roca inconmovible, que es Cristo, o cualquier base de nuestra casa tiene un poco de arena, esa área se va a derrumbar. Por eso es que se dice que todo aquel que construye sin Cristo se le derrumbará. También se dice, si es de Dios, prosperará. Lo que es de Dios, prosperará. Pero también puede decirlo, si es de Dios, se mantendrá firme, no se caerá. Así vengan los vientos, las tempestades, no se caerá lo que usted está construyendo con Cristo, lo que usted está construyendo por Cristo. En esta parábola vemos dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra, ambos decidieron construir una casa, porque nosotros tenemos un ímpetu, queremos construir, queremos levantar. La casa sobre la roca representa un cimiento sólido y la casa sobre la arena representa un cimiento débil. Ejemplos simplemente de construcción. En Palestina, estuve leyendo, el terreno presenta la peculiaridad de que en la superficie es muy arenoso, sobre todo cuando son terrenos que se encuentran en la falda de la montaña. La lluvia cae y va arrastrando la arena hasta convertir en terrenos arenosos, por lo que hay que cavar y cavar y cavar para llegar a un cimiento sólido. El primero se toma tiempo para ¿qué? Para construir su cimiento, cavar y cavar y cavar hasta encontrar el terreno firme donde pueda encontrar una parte rocosa y construir. El segundo hombre simplemente no está dispuesto a esperar tanto y decide construir sobre el terreno arenoso, creyendo que si llega una tempestad no va a ser destruida su construcción. La diferencia simplemente de un hombre y del otro son tan mínimas, es una línea tan frágil la diferencia. Uno simplemente fue el lugar donde edificaron, la forma en que edificaron. El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca, posiblemente trabajó más que el otro, posiblemente tuvo que cavar más, posiblemente en algún momento se cansó, porque, ¿sabe? Es importante saber que cuando uno está construyendo, lo más lindo es ver la casa construida. Usted verse entre escombros, a nadie le gusta verse construyendo, es muy difícil construir, porque cuando usted comienza a tener ese trabajo de construcción, si usted lo ha tenido en su casa, sabe que es un trabajo
que hay muchos detalles y que es posible que queramos que sea muy rápido. Pero aquí se está diciendo que cuando nos tomamos el tiempo para construir y colocar los cimientos, eso traerá la diferencia en nuestra construcción y sobre todo se mantendrá para que soporte, será un soporte para los contratiempos del tiempo y los contratiempos de la vida que siempre van a llegar. La Biblia afirma, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Eso lo dice Proverbios en su capítulo 2, en su versículo 7. Jesús nos enseña que en el Evangelio de Mateo, ¿dónde están los fundamentos para que nuestra casa sea firme? Nos exhorta no a edificarla sobre la arena, ya que cualquier adversidad fácilmente derrumbará lo que usted está construyendo. Y no hay algo que duela más que sea ver desplomar un edificio, ver desplomar un esfuerzo, ver desplomar y que con ellos existan pérdidas de toda índole en su edificio natural o espiritual. La parábola de los dos cimientos, tal como se expone anteriormente, nos deja una reflexión muy importante acerca de los principios por los cuales no debemos regir para edificar nuestra casa, sino que hacerlo bajo los, pero también nos deja representativo las bases por las cuales nos permitirá tener una base sólida y segura. Esta seguridad nos las ofrece solamente nuestro Señor Jesucristo, quien sabe ser la roca en todo momento. La roca, aquel que se sienta en la roca no caerá jamás. Cuando estamos plantados en la roca, pasaremos por tormentas, por tempestades y adversidades sin derrumbarnos. En el intento nos mantendremos sostenidos por esa roca inconmovible que es Cristo. En el fin de este largo sermón es el fin de toda la enseñanza cristiana. ¿Por qué? Porque podemos ver que siempre habrá vida o muerte, justicia para los que creen y obedecen y ruinas para los que no obedecen. Según estuve investigando, actualmente en el mundo existen unas 4.200 religiones o sistemas de creencias religiosos, pero para Cristo solo hay dos, y las hallamos en el capítulo 7 de Mateos, bajo la figura del camino ancho y el camino estrecho, bajo la figura de los dos cimientos, el hombre prudente y el hombre insensato. Las dos opciones, dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta, dos caminos, el camino del bien o el camino del mal, el camino recto o el camino torcido, las dos clases, dos metas, dos propósitos, ser frío o ser caliente, estar adentro o estar afuera de las cosas de Dios, estar en verdad, en cimientos de verdad o en cimientos de mentira. El cuadro comparativo de los principios, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, determinará su vida o su muerte, determinará su vida eterna o determinará a dónde usted va a llevar su alma. Él está comparando a un cristiano como incrédulo, no. El Señor Jesucristo nos está exponiendo a todos a la palabra y nos está diciendo que no desea que nosotros seamos expuestos a la palabra solo para que podamos ser oidores de ella, sino que Él necesita que nosotros seamos hacedores de su palabra. Él nos está comparando aquí a dos hombres, a dos iglesias, a dos caminos, a dos cimientos que fueron expuestos a la misma palabra, al mismo amor, al mismo llamado, a la misma puerta de salvación, esa puerta angosta. Es decir, el Señor quiere que todos, obviamente, oigamos la palabra, pero lo que principalmente quiere es que seamos hacedores de sus enseñanzas y que hagamos lo opuesto a lo que sus enseñanzas dicen. El que cree en Cristo le obedece, obedecer sus mandamientos, en una obediencia sincera, en una obediencia de honrar a Dios, de agradarlo, de glorificarlo, es la base de nuestra fe. Que Él pueda perdonar nuestro pecado y nos permita seguir avanzando. Qué lindo, el querer como el hacer para su buena voluntad, hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. El libro de Juan, en su capítulo 14, en su versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 del libro de Juan, pero en su versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que Jesús
quiere hacernos pensar en este momento por el cual nos está exponiendo esta palabra, nos está ilustrando esta parábola, nos está dando ejemplos de cómo vivir y cuáles serían las consecuencias o cómo determinaría nuestra vida, la forma en que decidamos construir nuestra vida, ya sea con base sólida, qué cimiento, la roca o la arena. Y es una pregunta que yo le quiero hacer hoy. ¿Bajo qué cimiento usted está edificando su casa espiritual y aún su casa natural? ¿En qué fundamento? ¿En la roca, que es Cristo, o la arena? ¿Usted se cree que está escuchando la palabra, está siendo hacedor de la palabra y se está convirtiendo en un hombre prudente, sensato y sabio? ¿O usted considera que usted escucha la palabra y no le toma importancia a lo que Cristo le está diciendo el día de hoy y se convierte en una persona insensata, necia e imprudente? Son preguntas que nos debemos hacer. Yo se las hago a usted y Cristo también me las ha hecho a mí, porque la palabra es viva y eficaz, es una espada de doble filo que le habla a usted y me habla a mí, porque ambos estamos siendo expuestos a la palabra, ambos estamos escuchando la palabra en este momento, y Cristo nos está invitando a que cada uno de nosotros decidamos de qué forma vamos a construir. Mire qué interesante que en 1 Corintios, en su capítulo 10, en su versículo del 1 al 5, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, escuche la palabra, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Repito otra vez, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y sigue, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice la palabra. Mire lo que dice el versículo 5, cómo termina. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos fueron expuestos a la palabra. Todos pasaron por la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar, dice la palabra. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían textualmente, dice la palabra, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero algunos se quedaron postrados en el desierto. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Todos estamos expuestos ahora, en este momento, a la bebida espiritual, que es la roca, que es Cristo. Todos tenemos la oportunidad de ir al cielo por medio de Cristo. Todos tenemos dos cimientos al frente para construir. Todos tenemos dos caminos delante de nosotros. Todos tenemos la oportunidad de obedecer o desobedecer. Todos podemos oír la palabra. Todos podemos ser hacedores de la palabra. Y todos podemos vivir una vida con el carácter esculpido en Cristo en nosotros, para que aquel que vive y reina pueda ser reflejado de alguna manera en nuestras vidas y podamos glorificar y honrar su nombre. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Padre eterno. En esta hora clamo para que tú nos des espíritu de discernimiento. Danos ese discernimiento de espíritu, Padre. Revélanos tu palabra, Señor. Permite que no seamos solo oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra, Dios del cielo, Dios todopoderoso. Clamo porque en esta hora cada uno de nosotros decidamos construir bajo el cimiento que es la roca inconmovible que es Cristo. Clamo para que en esta hora nos convirtamos en prudentes, sensatos y sabios para saber construir. Clamo para que bebamos de la bebida espiritual, de la roca que es Cristo en nuestra vida, de tal manera que
podamos levantar ese cimiento y que en nuestra vida lo primero que queramos hacer es ser hombres y mujeres espirituales. Y clamo para que en esta hora tú nos coloques el querer como el hacer por tu buena voluntad, hacer tu palabra, hacer cumplir tus mandamientos, guardar tus mandamientos, guardar tu palabra. Y así como en el frente de nosotros está la vida y está la muerte, podamos decidir por la vida que es Cristo Jesús, por el camino que es Cristo que nos lleva a la vida eterna. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, porque ha sido expuesta. La hemos oído, Padre, pero ahora te pido que al estar tu palabra al descubierto en nuestra vida, a estar a la vista en nuestras vidas, nos permita que cause un efecto transformador, que nos lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud, y que nos permita construir una casa espiritual donde vengan los vientos, las tempestades, y que nuestra casa esté construida en la roca y que no pueda caer, Padre de la gloria. Para la honra y honra de tu nombre, te doy gloria y alabanza y sello esta oración y la hago bajo el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ello te doy gracias, Señor. Amén y amén.